Biblia, vamos a hacerlo en el primer libro de Reyes, capítulo número 16. Hoy vamos a tener la lectura desde el versículo número 23 en adelante. ¿Sí? Primer libro de los Reyes, capítulo número 16. Cuando lo tengan, por favor, ¿sí? Para poder dar inicio a la lectura. Lo tenemos, mis amados. Y vamos a dar lectura, ¿sí? Desde el versículo número 21 en adelante, el verso 21 al versículo número 23, del verso 21 al versículo número 23. Lo tenemos, mi amado, y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tigni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tigni, hijo de Ginat. Y Tigni murió y Omri fue rey. Todos el verso 23. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a hacer una breve oración y vamos a predicar por el tema dinastía perversa. Amén. Dinastía perversa. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el dulce nombre de Jesús, agradecidos estamos en esta preciosa noche. Nos das otra vez la oportunidad de poder estar aquí en tu casa para ser ministrados, oh Dios, por tu bendita y eterna palabra. Permítenos en este momento, Señor, disponer nuestro corazón a fin de que tu presencia a través, oh Dios, de no solamente de lo que hoy vamos a meditar en las Escrituras, sino aun cuanto usted mismo, Señor, ha jurado por su nombre habitar en este lugar. Permítenos, Señor amado, hoy rendirnos completamente hacia ti. Queremos, oh Dios, que tu ministración alcance todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Que haya disposición para que el consejo que usted hoy nos va a proporcionar pueda ser llevado a la práctica, pueda ser, oh Dios, implantado como un estilo de vida. Mucho más, oh Dios, si sabemos y reconocemos que estamos en medio de una generación sumamente torcida. Espíritu Santo, en tus manos pues nos depositamos, y que la gracia y la misericordia de Dios se haga manifiesta en esta noche con gran poder y gloria. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando vamos al libro de Reyes, capítulo número 16, recordando que hoy vamos a predicar por el tema dinastía perversa. Antes de entrar en esto, quisiera por lo menos dar a conocer qué es una dinastía. Sí, mucho de pronto usted habrá escuchado en algún momento de este término, sí, pero es la familia reinante, sí, bajo lo que se conoce como una monarquía. Sí, es cuando una dinastía es cuando de parte de una sola familia, a través de sus generaciones, ¿sí? Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, la línea de sucesión al trono se mantiene solo bajo el vínculo familiar y no puede trascender a otra familia. A eso se le llama una dinastía. Mi amado, cuando Israel fue separado en dos reinos, y la semana pasada vimos muchos cuadros y todo eso, hoy no he traído imágenes, sí, pero asumo que usted tiene fresca todavía en su memoria, sí, cómo se van desarrollando los eventos como tal en los reinados de Israel, reino del norte y reino del sur. Cuando se hablaba, por ejemplo, de Nadab, sí, el cual era hijo de Jeroboam, sí, este llamado luego obviamente
forma, sí, arrebatado en el trono por un hombre llamado Baasa. ¿Se recuerda usted? ¿Sí? Pero Baasa también, llamado, fue, diríamos, sí, también fue cortado del reino porque su conducta fue deplorable. Para ello se levantaría un hombre llamado Ela, pero Ela al mismo tiempo sería traicionado por un general llamado Zimri. ¿Sí? Y Zimri sería muerto luego de 7 días de gobierno por un hombre llamado Omri. ¿Sí? Obviamente que estos nombres a nosotros posiblemente no nos cause tanto apego porque no estamos identificados con ese tipo, diríamos, de nombres de ese entonces y de esa época. Si a ustedes les dijeran que está gobernando Pedro y luego le sucedió Alberto y luego le sucedió Juan, pues dicen, es fácil de recordar. Pero no, los nombres de aquel entonces eran comunes y obviamente también eran apropiados dentro de su época. El problema es que hasta Nadab, el reinado, diríamos, de la monarquía o de la dinastía, se mantenía inalterable por los lomos de Jeroboam. Así también en el reino del sur, la dinastía se mantenía a través de Roboam y también de su hijo más adelante, sí, su hijo, hablando de descendencia, Asa. Todos mantenían en ambos lados las dinastías. Pero con la llegada de Baasa, quien mata a Nadab, mi amado, entonces la cosa cambia. Sí, las dinastías comienzan a resquebrajarse, ya que no son los familiares los que, diríamos, gobiernan, sino que son personas sin ningún tipo de afinidad o derecho al trono, los que usurpan el poder. En el reino del norte esto fue como que el pan de cada día. En el reino del sur se trataría de mantener a lo máximo la dinastía. ¿Por qué? Sobre todo porque se tenía que mantener la línea mesiánica. Amén. Recuerda que Jesús viene por descendencia o ascendencia, hablando ya de la parte humana, viene por la ascendencia del reinado de David. ¿Sí? Y eso obviamente lo veremos mucho más adelante, pero por esa situación en el reino del sur, Dios siempre estaría muy atento como para que el linaje del Mesías no se vea trastocado. Pero en el reino del norte, si en la parte norte de Israel, la gente hacía lo que le daba la gana. ¿Sí? Dicho esto, mi amado, como una breve introducción, cuando voy al versículo 21, obviamente que cuando Ela fue asesinado, sí, Omri fue el que llevó a cabo esta situación. Y al parecer el pueblo de Israel en el norte se dividió en 2 partes. ¡Wow! Eso significa que tenemos a una nación totalmente resquebrajada. Si tendremos, por decirlo de alguna forma, en el reino del sur a Asa gobernando. En el norte estaba dividido en 2 ahora. Una, diríamos, compañía estaba con Omri y otra estaba, como lo dice la escritura, con un hombre llamado Tikni, que era comandante también del ejército del asesinado, sí, en ese sentido, Zimri. Y eso se volvió como que una marejada de, digamos, de criterios. Los hombres, si no estaban conforme cómo se estaba llevando a cabo la sucesión al trono. Y eso, mi amado, claro que crea una gran confusión en medio de la nación. Es como que alguien, no lo sé, mi amado, tome unos cuantos políticos y tira abajo a Guillermo Lazo y diga, ahora yo quiero ser presidente. Y luego diga, qué sé yo, el presidente del Congreso de la Asamblea, ahora yo quiero ser presidente. El pueblo se va a dividir, obviamente. Unos tendrán por gusto al uno, otros tendrán por gusto al otro, y otros no tendrán gusto de nadie. Mi amado, Israel estaba de cabeza. Y en el reino del norte peor. No había, realmente un horizonte, sobre todo en función de las tantas promesas que Dios había dado para tener un reinado en Israel que reciba su bendición o reciba su aprobación. Ya en el versículo 21, la escritura nos dice que el pueblo de Israel estaba dividido en 2 partes. Y cuando habla del pueblo de Israel, se refiere solo al reino del norte, en ese versículo, en el contexto. Solo en el reino del norte. Ya Israel estaba dividido en 2 partes hace mucho tiempo, sur y norte, pero en el norte se dividió en 2. Es decir, que en pocas palabras, ¿cuántos reyes había?
3. 2 en el norte y 1 en el sur. La mitad del pueblo seguía a Tifni, hijo de Ginath, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tifni, hijo de Ginath. Y Tifni murió y Omri fue rey. Claro, la Biblia se limita mucho respecto de cómo se pudo llevar a cabo, sí, en ese sentido, la muerte de Tifni y todos los estragos que esto provocaría. De seguro, mi amado, debió haber habido en el reino del norte una pequeña guerra civil. De seguro que sí. Si nadie, mi amado, posiblemente tendría el apego para que Omri sea el rey y a la inversa. Entonces, debió haber habido un gran conflicto y a la muerte, obviamente, de Tifni, entonces Omri tomó el poder por la fuerza. Claro, pero este Omri, a la verdad, valía la pena como para que sea él la salida, o sea él el cambio en Israel. Pues déjeme decirle que no. Omri fue el que preparó el terreno de una manera tan maliciosa y tan obstinada que se volvió peor que el propio Jeroboam, el que recién comenzaría pues a aparecer en el escenario bíblico y el reino del norte. Mi amado, él duplicó, por decirlo de alguna forma, toda la perversidad, la malicia, sí, en su corazón, y dejó las bases. Y oiga lo que voy a decir. Dejó las bases para que estuviese, mi amado, en un, digamos así, en un piso firme, su gran y perverso hijo al reinado, un hombre llamado Acab. Sí, el mismo, para los que algo han leído la Biblia. Acab. ¿Quién? El que luego sería confrontado por el profeta Elías. Sí, el mismo, el que se casaría con una mujer llamada Jezabel. Omri era su padre. Mi amado, esto insisto, como un preámbulo previo, sí, digamos así, al estudio que tendríamos en su debido momento respecto de este otro rey. Verso número 23. En el año 31 de Asa, rey de Judá, recordando que Asa, ¿cuántos años gobernó? 41 años. En el año 31, es decir, 10 años antes de que Asa muriera, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y este reinó, dice la Escritura, 12 años. ¿En qué lugar? En Tirsa, dice allí, reinó 6. Claro, ¿por qué lo hizo en esa región? Y también luego sería el fundador de la tan conocida Samaria, mi amado. ¿Por qué? Porque él necesitaba establecer poderío y presencia, sobre todo en medio de esa división que se llevó a cabo a su inicio, para poder asegurar, sí, a quienes no lo querían como rey. Él no iba, mi amado, a dejar o a dar lugar para que se vuelva a levantar otro que le vaya a reclamar el trono. Versículo número 23. En el año 31, pues, de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel. Reinó 12 años y en Tirsa reinó 6 años. Verso 24, léalo por favor. Ahora, Omri establece, mi amado, una nueva, diríamos, capital. Omri establece en aquel entonces, de manera hasta estratégica, la cual, como usted bien ahí lo puede ver, compró una colina llamada Semer. Lo curioso es cuánto pagó por ella. Dice, pagó dos talentos. Bueno, créanme que si quisiera pasarlo al plano de los talentos, hablando de las monedas, en los tiempos de Jesús era una cantidad bastante considerable. Sí, hay quienes han dicho que con un talento en los tiempos de Jesús se podía pagar el sueldo jornal de un individuo al año.
Estamos hablando de que sería el sueldo, obviamente, de remuneración sumado de todo un año. Sí. Ahora, comprar un monte entero por 2 talentos me pareciera algo absurdo, porque debería de haber tenido un precio sumamente mucho más elevado. Pero como estamos en el tiempo, por aquí diríamos que estamos en el año aproximadamente año 800, 900, antes del advenimiento de Jesús, mi amado, podríamos decir que el precio fue algo, ¿cómo le digo acá? Fue algo muy, a manera de trámite, no fue algo realmente que él pudiese haber pagado. Porque él era, ¿qué cosa? ¿Qué era él? Hablando de hombre. Él era el rey. Y como rey, mi amado, bien pudo haber reclamado ¿qué cosa? La tierra. Yo no, esto es mío. Yo quiero que esto sea mío. A ver, que se oponga. ¿Dónde está? Él pudo haber, obviamente, reclamado para sí, pero hizo una negociación. Ahora, en el capítulo número 24, Onri compra Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata, y edificó en ese monte, sí, y llamó su nombre bajo una ciudad llamada Samaria, sí, Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Onri, versículo 25, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero con algo muy remarcado. ¿Qué cosa? ¿Qué dice en esa última parte del verso 25? E hizo, dice la Escritura, peor que todos los que habían reinado, sí, antes de él. Ojo con esto, hizo peor, dice la Escritura. Eso implicaría, mi amado, que este hombre sí agravó sobre sí en demasía todas las obras que junto de todos los otros reyes antes de él hicieron. Es decir, que este rey se pervirtió. La realidad debe de ser vista como tal. Este hombre se pervirtió respecto de la malicia que otros antecesores de él habían manifestado. Ahora, quiero considerar, mi amado, dentro de este pasaje, ¿sí? Hay algo importante, creo yo, que debemos también nosotros de considerar, ya que cuando yo voy al libro de Miqueas, quisiera ir a una pequeña referencia. Acompáñame, por favor. En el libro del profeta Miqueas. ¿Y dónde está Miqueas? Eso, ahí entre Génesis y Malaquías, para que no corra tanto. ¿Lo tenemos, mi amado? En el capítulo número 6, libro del profeta Miqueas, ¿sí? Capítulo número 6. Ya se ubicó Jonás, el libro de Jonás ya por ahí me la cerca. ¿Sí? ¿Lo tenemos, mi amado? Libro de Miqueas, capítulo número 6. ¿Encontró? Miqueas, capítulo número 6. Mira lo que nos dice el Señor. Voy a leer el versículo número 16. Verso número 16. Póngale asunto, porque Miqueas, siendo un profeta no contemporáneo de la época, porque Miqueas estuvo bajo otra, digamos así, sucesión de reyes más adelante, pero fue uno de los últimos. Mira lo que dice el profeta: porque los mandamientos, y ojo con esto, porque esto no lo dirá Reyes, lo dirá Miqueas, porque los mandamientos de Onri, ¿lo tiene? Porque los mandamientos de Onri se han guardado. Eso haciendo alusión a qué, mi amado? A todo lo que obviamente lo malo él dejó establecido. Así como hubo en su debido momento, antes de seguir leyendo, así como hubo una familia encabezada por un hombre llamado Recab, dejó establecido mandamientos para su familia, diciéndoles que se mantengan austeros, que se mantengan alejados de vicios y que no beban vino,
para que puedan guardar en santidad no solo su corazón, su interior, sino también su exterior. Y los hijos de él, mi amado, guardaron el juramento de su padre generación tras generación. En Omri pasó lo mismo, pero al revés. ¿Cómo es eso? Él también dio mandamientos. ¿Cuáles? Que cuidado vayan a tirar abajo todos los ídolos que él había levantado, y que se comprometa su descendencia, es decir, su dinastía, a que preste adoración y sacrificio, sobre todo de seres vivos, hablando hasta de seres humanos, para la adoración dentro del culto que se podría considerar como actos de paganismo. Todo para poder, mi amado, sí, enaltecer aún más su perversidad en medio de la nación, sí, de Israel en el norte. Ahora, sabido esto, en el verso 16, cuando se lee, porque los mandamientos de Omri, estos no son mandamientos de Dios, de que él haya de pronto me sacado, no, es todo lo opuesto. Se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, que era su hijo, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese como castigo ¿en qué? En asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio, sino el mal de mi pueblo. Es decir, por lo que has hecho, considerando los mandamientos de ese perverso, yo voy a poner sobre ti castigo permanente. Dicho de otra forma, ¿qué es lo que quiere resaltar el Señor en esta noche? Sobre todo con este texto en particular. Omri fue un precedente terrible de mal ejemplo. Así como a veces aún en un hogar pueden haber precedentes de familia que nos sirven como referencias hasta para poder dar consejos a otros dentro de nuestra propia familia. A veces uno puede llegar a decir de alguien de la familia: cuidado, vas a ser como tu primo o como tu tío, o cuidado, vas a ser como tu abuelo, o lo que es peor, como tu padre. Muchas veces utilizan este tipo de expresiones. Que no has visto a fulano, y le das el nombre de tu pariente. No ves cómo le fue, no ves cómo se ha ido deteriorando, mira cómo está en la calle, cómo se ha enflaquecido, cómo ha empobrecido. Y claro, uno lo toma como referencia porque uno no desea, ¿sí?, que su familiar experimente las mismas penurias que su pariente. ¿Verdad que es así? Mi amado, lo mismo hizo Dios. Cuando yo retomo, venga conmigo por favor, al libro de los Reyes, capítulo número 16, cuando la Biblia dice en el verso 25 que hizo peor, no entró en detalle en la escritura, pero de que lo que él hizo, mi amado, fue en demasía pecaminoso, lo hizo. Ahora, yo no sé que tú puedas entender, de acuerdo a lo que se trató de dar en esta noche como tema, si una dinastía pervertida. Según tú, ¿qué es perversión? Vamos de pronto poniéndole las tildes sobre las sillas. ¿Qué es lo pervertido? ¿Qué es la perversión? Bueno, apunte, mi amado, porque yo creo que aquí hay que ver el tema bajo varias ópticas. Por ejemplo, en la psicología, el término perversión, aquellos que estudian el desarrollo de la mente, ¿no?, y del ser, bueno, la psicología dice que es la separación, en cuanto a la perversión, dice que es la separación de la norma en la conducta, especialmente, ojo con esto, especialmente en el campo de la sexualidad. Mira tú, la psicología, bueno, primero la encasilla de manera general y dice, es una separación de la norma en la conducta, es decir, que la conducta se la tiene dividida en el sentido de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y dentro de lo que es incorrecto, tiene un énfasis muy grande, muy acentuado en los desórdenes del área sexual.
Mira, si yo tomo este primer concepto, creo que calza en gran manera conforme a la conducta de hombre. Porque hombre, mi amado, permitirá, ojo, va a permitir que en su reinado se comience a darle culto a Baal. Él será el precursor. Su hijo, mi amado, hará, como dicen por ahí algunos, de tal palo, tal astilla. Y quienes han dicho que con respecto a los hijos, a veces la fruta no cae tan distante del árbol. Es decir, que se cobija bajo el abrigo o las ramas de donde salió. De ahí que tendríamos, por decirlo de alguna forma, una explicación lógica del por qué acá se busca una mujer como Jezabel. Jezabel era pervertidísima. Él era la suma sacerdotisa, sí, para el culto a Baal. Y ella, mi amado, había obviamente promulgado, sí, el erotismo como parte de culto al servicio a Baal. La pregunta es cómo se gesta todo esto. A través de un hombre llamado hombre. A través de ese rey. La Biblia no nos da muchos detalles, pero, mi amado, ya basta hurgar un poquito, basta, digo yo, de pronto rebuscar no solo significados, sino también textos de referencia, como para poder ver hasta dónde influye Omri dentro del reinado de Israel, sobre todo ahora en una ciudad llamada Samaria. Mi amado, perversión, sinónimo, corrupción. Sí. Perversión, sinónimo, corrupción. Ahora, cuando yo voy a la Escritura, volviendo por favor al primer libro de los Reyes, capítulo número 16, dice pues en el versículo número 25 en adelante: Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pues, ¿qué dice el Señor? Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, es decir, que todo lo que ya sabemos de Jeroboam, de lo malo, y Omri lo hizo, hijo de Nabat, y en el pecado, ojo, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel. O sea, aparte de lo que él ya practicó de Jeroboam, él mismo se volvió fuente de pecado para el pueblo. O sea, él se puso como ejemplo de mal. Y él, mi amado, de una u otra forma, empujó al pueblo a nuevas formas de pecar. Por eso es que cuando se habla de una dinastía pervertida, mi amado, se habla de una consecución de familia que habría de entrar en un grado de corrupción ilimitado, sin parangón, sin límite. Y ahí es donde también Dios, de acuerdo a lo que nos dice, y ven conmigo por favor a la palabra, de acuerdo a lo que nos dice en Números capítulo 14, acompáñame por favor. En Números, capítulo número 14, Números 14, versículo 18, en el cuarto libro de la Biblia. Tenemos Números, sí, capítulo 14, versículo número 28. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Ya lo encontró? Dice el texto: Jehová tardo para la ira, es decir, que él demora mucho en perder los estribos, y grande en misericordia, perdona la iniquidad y la rebelión, aunque, y vaya viendo por aquí o vaya subrayando, aunque de ningún modo, ¿qué dice? Tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. No se refiere al cuarto de una casa, se refiere a la tercera y cuarta
generación. Amado, Omri estaba de una u otra forma, llamado, que estaba sembrando algo que o él o su descendencia habría de cosechar. ¿Sí? Bien, número 14 y 18. Ahora, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo número 26, nos dice: pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, por intermedio de ¿qué? De sus ídolos, o con sus ídolos. ¿Por qué? Porque no tuvo uno, sino que tuvo muchos ídolos. Uno de los cuales, mi amado, claro, el que más predomina son dos: Baal y por otro lado Acera, que era considerada como la diosa de la fertilidad, esposa de Baal. Baal significa, paradójicamente, significa mi señor o mi dueño. Mi señor o mi dueño. Eso significa el término Baal. Ahora, nos dice pues el Señor: los demás hechos de Omri y de todo lo que hizo, y las valentías, hablando de cómo él se portó en batalla contra sus enemigos, sí, y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Verso número 28, que nos dice: y Omri durmió con sus padres y fue sepultado justamente en esa ciudad que él inauguró, Semer o Samaria, y reinó en lugar suyo, ¿quién? ¿Quién? Acá. Tremenda joyita que habría de reinar, después de él, el gran rey acá. Mi amado, antes de dar obviamente la transición de este rey al que obviamente vamos a ver de manera inicial, ¿no? Debemos de entender de que todo lo que Omri hizo, preparó, sí, a todo Israel en el norte para caer en las manos del mismo diablo. Acá es un precedente bíblico, llamado sin parangón, es decir, sin limitación alguna. No hay cómo comparar tanta maldad como la que hizo este hombre. No solamente por ser, llamado, un rey perverso, sino porque se alió con una mujer, mi amado, que fue el mismo diablo. Y miren, no quiero que se me malinterprete, pero, llamado, una mujer puede llegar a ser más perversa y maligna que un hombre. No me va a malentender, ¿eh? Pero si un hombre puede llegar a odiar, una mujer lo hará más. Si un hombre puede ser cruel, una mujer lo podría llegar a ser más. ¿Sí? Mi amado, es necesario entender esto, no bajo el marco propiamente de ser mujer, tenga cuidado, pero podríamos decir que alguien sin Cristo podría llegar, llamado, a experimentar sin cosas aún que no se podrían, diríamos, a entender con la razón. ¿Por qué doy este primer indicio antes de adentrarnos del verso 29 en adelante? Porque es necesario, mi amado, entender que cuando alguien no tiene de Dios, ¿cómo le puedo explicar en esta parte? Mi esposa me sabe decir a mí: si tú no hubieras conocido a Cristo, tú fueras el diablo. Y tiene razón. Lo mismo le podría yo decir a ella, pero yo quiero dormir en la casa. Mi amado, es necesarísimo entender, ¿sí?, que cuando el hombre no tiene al Señor, puede ser, insisto, gestor de una maldad, diríamos, inalcanzable de poder ser entendida. Y sí quiero tomar como referencia algo que el Señor dijo, ¿sí?, en el libro del Génesis, capítulo número 6. Acompáñame, por favor. En el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿Lo tenemos?
Génesis, capítulo número 6, verso número 5. Si quisiera, obviamente, dar a conocer esto. ¿Lo tienen, amado? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? ¿Lo encontró? Sí. Dice el versículo 5. Y vio Jehová, respecto obviamente de quién, sí, de los hombres, ¿no? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, así que se había aumentado, así más o menos como nuestro tiempo. Y aquí quiero ir, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y ahí, en esa parte me concentra. Mi amado, cuando el corazón del hombre, ¿sí?, se pervierte, tenlo por seguro, todo designio del corazón te va a empujar para hacer lo malo. En la perversión ya no hay lugar, mi amado, para el remordimiento. Ya no hay lugar para la concientización. Simplemente se quiere complacer los designios perversos del corazón. Dicho esto, me da la pauta para poder entrar, obviamente, mi amado, dentro del campo de este rey llamado Acab. Volviendo al primer libro de Reyes, acompáñame por favor, capítulo número 16, nos dice pues el Señor en el verso número 29, ¿lo tenemos? Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38. Mira que este rey de Asa seguía, vio como a más de 10 reyes de Asa. Desde el sur veía al norte. Sí, reinó en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria. ¿Cuántos años reinó? Esto es curiosísimo, ¿ah? Dice allí, reinó 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y ojo con esto, porque esto es como un cáncer. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que hizo, ¿qué cosa? Más que todos, ¿qué dice? Los que reinaron antes de él. ¿Incluido quién? ¿Quién? Omri. Si ya Omri era perverso, más que todos los antes que él, Acab cogió la bandera y dice: yo voy a ser la bandera de la maldad. Pero me nace una curiosidad. Bueno, de primera mano quiero resaltar lo visible. Lo visible. ¿Cuál es lo visible? Mi amado, que la maldad, insisto, del hombre, ¿sí?, cuando ésta no se estirpa, tiende siempre a ¿qué? A crecer, a hacerse más grande. ¿Sí? Cuando no se estirpa la maldad, mi amado, cuando no se hace, como suelo decir a veces en otro tipo de enseñanza, cuando no se hace, mi amado, una decisión firme en Cristo, mi amado, el corazón del hombre tiende siempre a agravar más su situación. Por eso es que yo también suelo recomendar que cuando usted ve un mal en medio de su corazón, en medio de su matrimonio, en medio de su hogar, lo confronte y busque ayuda para resolverlo, sí, de manera inmediata. ¿Por qué? Porque, amado hermano, si usted deja ese cáncer ahí, eso va a contaminar a toda la familia. ¿Sí? A toda la familia. Usted tiene bien decir que una fruta podrida puede podrir a las demás, y un hijo podrido no le puede dañar a sus otros hijos. ¿Ah? ¿Qué cree usted? Mi amado, pero algo que no se ve dentro de este texto es el tiempo en el que este hombre comienza
gobierna a la nación de Israel en Samaria? La Biblia dice que lo gobierna, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? 22 años, mi amado. 22 años de reinado. Esto, mi amado, me debe de dejar a mí un precedente. ¿Cuál? Que Dios no está dispuesto, ojo, a pelear más por un pueblo que se ha olvidado de él. Dios había jurado delante de David, delante de los patriarcas, que él velaría por Israel. Pero también Dios había advertido que si ellos le daban las espaldas, él también los dejaría a su suerte. Cuando yo voy a la escritura, mi amado, acompáñame por favor. Ven conmigo al libro de Deuteronomio. Creo que es importante, es menester dar lectura a lo siguiente. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, ¿lo tiene? Verso número 45 en adelante. Quisiera resaltar esto. ¿Me encontró? Dice el Espíritu Santo: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán ¿hasta qué? ¿Hasta qué punto? Hasta que mueras, hasta que perezcas, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. ¿Por qué razón? Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de ¿qué? De todas las cosas. Ahora bien, luego dirá el Señor ahí para terminar este pequeño texto: servirás por tanto a tus enemigos, que enviará Jehová contra ti con hambre, con sed, con desnudez y con falta de ¿qué? De todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Para quiénes? Para quienes se han olvidado de quién, de su Dios. Es bien dicho de parte de la Escritura, ¿sí? Para aquellos que les gusta escudriñarla, que donde abunda la maldad, llamado, claro, mientras se levanta acá, por un lado como rey, por otro lado Dios está preparando a un gran siervo de Dios, para que vaya acá. ¿A quién? A Elías, invita. De él no hablaremos aún, obviamente, pero sí doy ciertas pautas generales como para que usted vaya de a poco, ¿sí?, ambientándose en lo que se viene. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Sí, insisto, ¿por qué tanto? Si era un rey perverso, porque Dios los había dejado a su suerte. Pero claro, una cosa es reinar largamente, pero otra cosa es reinar largamente con paz. Llamado, Acab tuvo el peor de los reinados para el pueblo. Amén. Y dentro de eso, mi amado, la perversidad y el trato que Dios tuvo con ellos fue extremadamente severo. Versículo número 30 nos dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron, dice aquí, antes de él, porque le fue, y aquí, mi amado, apunte o subraye esto, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Mira, cuando
dice que le fue ligero, estamos hablando como que si, pongamos un ejemplo palpable y más actualizado. Es como que si alguien dijera, no quiero pegarme unos tragos. Un hermano, si yo Cristo te redimió, sí, lo que pasa es que a veces como que me dan ganas. No, ¿qué vas a hacer? Dice, hermano, pues deja de decir, ¿verdad? Qué malo, anda de esta boca, así, tu corazón sucio. Bueno, pero de pronto en la soledad dice, ay, me regalaron un vinito, ahora para Navidad. Y lo tiene ahí. Y destapa ahí. Coge una copa y se la sirve. Pero inmediatamente redarguido por el Señor. Ay, pero hay que hecho Diosito, y hasta copa. Pues, el diablo que es puerco, sucio y hasta chumbre y pide perdón a Dios. Es decir, sí, es verdad. Tiene en su corazón de pronto cierta, diríamos, debilidad, pero inmediatamente reacciona. Pero ¿qué hay de aquel cristiano? Que dice, quiero pegarme unos tragos, mándame una java rapidito. Para él, emborracharse le es algo, como dice la Biblia, ligero. Él no se hace problema. Deseo carnal que quiere satisfacer, lo hace, se lo deja, no se priva el gusto, lo hace sin ningún tapujo. Mi amado, a eso sí, el Señor le llamó, que acá, mi amado, no le hizo qué cosa, comparado con lo de Jeroboam, le pareció algo muy suave. Dice aún más la Biblia respecto de él, pero que le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, y tomó, como algo ya, diríamos en su exageración, tomó por mujer ¿a quién? A Jezabel, hija de un hombre sí, llamado el Baal, que hay quienes han dicho que es hijo de Baal. ¿Sí? Así se llama el papá de Jezabel. El Baal, rey de qué nación? De la región de Sidón. Es decir, de una ciudad extremadamente no solo pagana, sino idólatra como ella sola, con costumbres y con obviamente hábitos totalmente ajenos a los que Israel practicaba. ¿Y por qué lo hizo? Para hacer una alianza política y militar. ¿Sí? Acá quería, llamado de una u otra forma, sin tener salida al mar y traficar en el mar. Cuando hablo de traficar, hablo de ser una nación, diríamos que tanto importa como exporta. Y los sidonios eran llamados de una u otra forma un pueblo sobre todo especializado en barcos. La región de Sidón, llamado, y de Tiro, que va por ahí pegado, eran regiones costeras. Y en aquel entonces el que dominaba el comercio también tenía ¿qué cosa a su haber? Dinero. Y él dijo, ¿qué mejor forma de poder asegurar mi futuro en el reinado si teniendo a una mujer, sí, como hablando de una hija del rey, sí, perteneciente a esta nación? Y para él, como le fue ligero, él no se privó de esto. Él dijo, me quiero casar con una preciosa mujer, y esta era acá. Lo que no sabe es que se estaba casando con el infierno. De ahí, mi amado, podríamos decir que para una decisión de esta naturaleza, sin saber obviamente a lo que él se metería con esta mujer, porque esta mujer y él serían el acabose de la nación, el total acabose. Hay que tener en Dios, mi amado, bien puesto a dónde ponemos nuestro corazón. Primero en Dios. El que quiere enamorarse de alguien, primero debe de estar enamorado del Señor. Amén. Usted primero enamórese del Señor.
y luego Dios le pondrá el amor que usted necesita, no el que quiere. Sí, creo que estoy claro ahí, ¿no? Mucha gente busca el amor que quiere, y porque lo quiere en sí, obviamente no considera a Dios en esta tremenda decisión, única y trascendental en la vida, casarse. Para mí, mi amado, una decisión más importante terrenalmente hablando, luego de haber recibido a Cristo, es tomar la decisión para casarse. Así como cuando usted acepta a Cristo, su decisión le lleva a salvación. Para poder vivir feliz, tiene que tomar la buena decisión de un matrimonio. Porque al casarse con alguien que Dios no le ha aprobado, usted asegura, mi amado, o asegura tanto hombre como mujer, se le asegura, mi amado, la infelicidad durante toda su vida terrenal. Mi amado, y él prende su corazón en una mujer llamada Jezabel. Recuerda, primero enamórate del Señor, porque el Señor te puede dar el amor que necesitas, no el amor que quieres. Amén. Es que yo lo quiero. Es difícil hacer vida de hogar con alguien que tú quieres, pero que no necesitas. Dios sabe el amor que tú necesitas. Amén. Amén. Como asustada. Hermano, es que yo lo quiero, sí, pero él no quiere a Dios. Y si él no quiere a Dios, o ella no quiere a Dios, tú no necesitas ese amor en tu vida, porque te vas a destruir. Cuidado te casas con Jezabel, con cuidado te casas con Acab. Mi amado, y dice el Señor, porque en verso 31 estoy, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Y claro, 1 más 1 es 2. ¿Y qué dice? Y fue. ¿Y con quién realmente se casó? Esto es curioso. ¿Se casó realmente con quién? Sí, con Jezabel, pero ¿con quién realmente se estaba casando? Sin darse de cuenta, ¿con quién? ¿Con quién? Con Baal, y lo adoró. Ahí está el punto. Yo me casé con ella, no, te casas con lo que ella es. Y ella era una servidora de Baal. Por eso es que si tú te casas con un buen cristiano, te casas con Dios también al mismo tiempo, porque Él te va a llevar a Dios. Pero si te casas con un bailarín, Él te va a llevar a la discoteca. Es que es así, hermano. No creo que le hables ni de más ni de menos. Si tú te casas con un adorador de Dios, Él te enseñará a buscar de Dios de una manera correcta. Pero si te casas con el de ojos verdes, cuidado luego el que te pone el ojo verde es el latino. ¿Verdad? Hay que tiene ojos verdes, y cuando estés emplomado, ¡ay, yo también tengo ojos verdes! Mi amado, es que el que se une con una mujer, un solo cuerpo es con ella. Y ahora, para que esto no lo veas tan así grande, ay hermano, usted como que exagera, ven al Nuevo Testamento y quiero que compruebes algo. En la carta a los Corintios, en la carta a los Corintios, primera, déjame ubicarlo. 6:16. Gracias. Capítulo 6. Leo desde el 15, ¿sí? Para tomar la relación en la lectura. ¿Lo tienen? Claro, aquí esto lo dirá bajo una tendencia, pero esto lo puede llevar a todo tipo de tendencia.
Y ya vamos a ver cómo el Señor nos va a ministrar acá. ¿Ya lo entienden? Dice el Espíritu Santo: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién? De Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una prostituta, por lo que es igual de una ramera. O cámbiale ramera y póngale idólatra. O cámbiale de idólatra y póngale de un borracho. O cámbiale de un borracho y póngale de un mujeriego. O cambie el mujeriego y póngale, ¿cómo le digo a la mujer? Hombreriega. Y eso va de gusto, ¿no? O sea, quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de alguien que no hace la voluntad de Dios, queriendo ver ya de una manera más amplia. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo ahí para todos? De ninguna manera, dijo él. ¿O no sabéis que el que se une con un, y póngale, desobediente de Dios, le parece mejor si lo lee así? ¿Verdad? Será más bonito seguir, ¿no? ¿O no sabéis que el que se une con alguien que no hace la voluntad de Dios es un cuerpo con él o con ella? Porque dice, ¿qué dice la Escritura? Los dos serán una sola carne. Si te unes con un hombre fiestero, pues a fiesta irás. Y a la larga pasa lo opuesto a lo que ustedes dicen que va a pasar. Porque antes de hacer una vida conyugal con ellos, usted dice: no, hermano, es que yo voy a orar, hermano, él va a venir al Señor, usted se va a firmar, ya va a ver. Y verdad, ya voy a ver. Porque en la realidad pasa que el inconverso arrastra, salvo que ese hombre o esa mujer, lo que pasa es que no se puede decir que está bien parado. Si estuviera bien parado, no hubiera escogido mal. Un hombre o una mujer bien parada en Cristo no escoge mal, escoge bien. ¿Por qué? Porque no lo elige él, no lo elige ella, lo elige el Señor por él. Y él alaba y bendice a Cristo por esa decisión. Porque tiene la mujer que necesita, no la que quiere. Hasta ahí me quedo con nada. ¿Qué vendrá de este hombre? ¿Qué habrá de él? Pregúntalo. Lo impactó acá. Quería hacer un comentario para saber lo que ustedes piensan respecto sobre el tema de la conversión. Hay un abogado ecuatoriano que se llama Ramiro Ávila, él atiende a algunos presos, sobre todo esos que cometen asesinatos y todo. Atrocidades. Exacto. A él le hicieron una pregunta sobre si estas personas tienen recuperación, rehabilitación, sobre todo porque él tiene sus casos extremos. Y él ahí habló sobre el asunto de la perversión y él, su opinión es que ellos básicamente ya no tienen una recuperación. No tienen cura. Exactamente, en ese sentido. Por casos que él ha visto de personas que salen libres, vuelven a hacer lo mismo, etc. Ya. Y eso me lleva a pensar en lo que Pablo dijo sobre el asunto de una mente reprobada y que Dios ya los abandona y también tiene una conciencia que utilizar. Entonces, la pregunta es, el evangelio, ¿cómo encaja allí? O sea, habrá personas que verdaderamente aún escuchando, predicándole, ya no hay una. Bueno, yo creo que para esto mismo vino Jesús a la tierra. Para esto mismo, sabiendo que estos males no tenían cura, apareció en la tierra para traer cura. Recuerda que los enfermos son los que necesitan al médico, no los sanos. El problema es que dentro de la misericordia de Dios, no todos, ojo, no todos pueden de Dios recibir esa gracia. Eso no es que hace ver a Dios como un ser inalcanzable, no, al contrario, tan alcanzable es la gracia de Dios que fue revelada o manifestada enviando a su Hijo. Pero el problema es que los hombres se deleitan más en el pecado, en la maldad, en la perversidad, que obviamente en la opción que Dios les ha brindado, el poder ser sanos. Ahora, ¿qué pienso yo al respecto?
La perversidad es igual como cualquier otro pecado. Dios puede libertar y puede, llamado, restaurar la vida de cualquier individuo sin importar qué tan bajo haya caído. ¿Sí? La gracia de Dios, por eso mismo se llama eso, gracia. Porque el don de Él está ahí para quien no la merece. Y un pervertido no merece gracia, pero Dios se la concede. Un criminal no merece gracia, pero Dios se la otorga. Una prostituta no merece gracia, pero Dios se la otorga. Un hombre infiel no merece gracia, pero Dios se la brinda. Una ama de casa no merece gracia, pero igual Dios se la da. Porque para los ojos de Dios, todos nuestros pecados, tanto de los unos como de los otros, todos nos llevan al mismo sitio, a la muerte. Amén. Amén. Esto quiero dejarlo ampliamente de pronto dado, para que no veamos que Dios es el malo de esta película. Bien dijo el Señor en Eclesiastés: Dios hizo al hombre recto y éste buscó muchas perversiones. No una, muchas. Porque hay quienes manifiestan en su corazón no una perversión, muchas perversiones. Sin embargo, mi amado, todos tenemos la misma oportunidad de ser salvos, pero no podemos ser ajenos que Dios es el que toca el corazón por medio de su Espíritu para poder nosotros, diríamos, reaccionar en su momento y reconocer la gracia de Dios. El problema es que muchos la dejan pasar por alto. El otro día hablaba, no el otro día, hace 3 meses siquiera, hablaba con una persona y me decía: pastor, yo sentí, me dijo esa persona, yo sentí que Dios me estaba hablando, hermano, y que me estaba invitando a recibirlo. Pero ¿sabe qué? Como que algo entre mí me dijo: no estás listo, y no, lo mejor que no. Y yo pregunto ahí pregunto: ¿Dios tiene la culpa de que esto haya ocurrido? Al contrario, esa misma persona, podríamos decir, utilizando su boca, yo diría: pero si él ya te estaba hablando, si él ya te estaba redarguyendo, ¿qué te tocaba a ti ya? Ahí de rodillas: Padre, ahora en nombre de Jesús, gracias por ese milagro, la salvación. Pero ellos evalúan en ese momento su condición de vida y toman una elección. Ahí toman una elección y dicen: no, porque yo sé que si doy el paso tengo que dejar esto, lo aquello o lo otro, y mejor no. Después me muero, hermano. Yo no sé si voy a amanecer mañana. Peor ahora que están regalando balas por todos lados. Amado, entonces es necesarísimo entender que frente a la perversidad del hombre, Dios obviamente ha dado una cura. Pero cuando el hombre rechaza la cura, a Dios le toca ¿qué cosa? Hacer caer la guillotina. Porque el hombre que pecare, esa es la mismidad. A Dios ya no, o sea, no le damos otra opción. Porque este mundo, como va, este mundo en el que vivimos, como va, está yendo, mi amado hermano, a replicar lo mismo que dice Génesis 6:5. ¿Y qué es lo que dice Génesis 6:5? Usted lo leyó. Del pensamiento de los hombres es solamente de continuo. Y cuando llegue hasta ese extremo, Dios que dirá: hasta aquí, arranca lo suyo y juicio con todos los demás. Ya no le podemos echar la culpa a Dios, porque la misma Biblia dice que, ¿verdad?, Dios ha provisto una salvación, ¿sí?, de tal manera que cuando ya luego de eso, es decir, de la gracia de rechazar a su Hijo, ya no quedan más sacrificios por los pecados, ya no hay. Sino que cosa espera el mundo: una horrenda expectación de juicio y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no se puede hacer más, ya Dios lo ha hecho todo. Es como que alguien diga: tengo la cura de, y alguien que sabe que existe la cura de, decide no curarse.
Y le cuento algo, ya hay la cura para el cáncer de colon. Ya hay la cura. Bien por los que sí han descubierto la cura y por quienes tienen hoy por hoy una esperanza. Si no saben esa noticia, después le mando el link. Es un fármaco, tratamiento 6 meses, sin quimioterapia, sin radioterapia, bien llamado por la ciencia en esa parte, pero igual se van a morir, así se muere. Porque para la muerte no hay cura. ¿Verdad? Pero sin embargo, mi amado, sin embargo, Cristo es la cura para la perversión del hombre, mi amado. Hay que comenzar. Con él la cura es para esta y para la eternidad, para la gloria de Dios. Alabamos al Señor. Vámonos aquí, vamos a orar, vamos a darle gracias, Señor. Gracias, mi Rey, por esta oportunidad tan gloriosa que nos brindas. Siempre estudiar la